Mi nombre es Raúl Martínez, como ya lo sabes, y esta es tu tercer sesión de introducción a las ciencias sociales. Como ya lo sabes, pues ya hemos estado viendo bastantes cosas como qué es la ciencia, de qué van las ciencias sociales. El día de hoy veremos una de las tantas discusiones que tiene las ciencias sociales, o bueno, incluso la investigación en ciencias sociales. Algo que hay que aclarar durante esta parte de la sesión es que en efecto no, las ciencias sociales no vienen de un solo método científico, sino más bien se transforma el método científico que ya teníamos. ¿Por qué? Porque no cubría las necesidades que había que cubrir. Ya lo iremos viendo en cada momento. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿por qué elegir números a actitudes, por ejemplo? Esto depende mucho de lo que vayamos a estudiar. Sin embargo, a pesar de que los números han sido muy importantes, por ejemplo, estadísticas en cuanto a la pobreza, estadísticas en cuanto a, por ejemplo, las tasas de obesidades, estadísticas de mortandad, por ejemplo, o de suicidios en el mundo, también tenemos que ver algo que es aquí fundamental dentro de las ciencias sociales, que son las historias de vida, del comprender al otro, de saber por qué está pasando, qué está pasando eso. En efecto, muchas veces de nosotros hemos escuchado que los números son fríos, ¿no? Los números, pues, en realidad hablan por sí solos, no tienen que decir algo más. O sea, si hay un 5 es un 5 y punto. Se acabó y lo podemos interpretar de diferentes maneras, ¿ok? Eh, no es lo mismo tener 5 en esta materia que tener 5 en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, aquí hay algo interesante, que es como las historias de vida. ¿Por qué estamos pasando? ¿O por qué, por ejemplo, la tasa de obesidad ha ido creciendo? ¿Qué es lo que ha hecho que la tasa de obesidad haya crecido tanto estos últimos años? Es ahí donde nos empezamos a preguntar qué es lo que estamos haciendo nosotros, por qué está pasando todo esto. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, la cual pues debidamente se cuenta, ¿no? Sin embargo, esta historia de vida también se es traducida en actitudes, actitudes que tenemos en cuanto a, por ejemplo, el amor, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, el trabajo. Entonces, estas historias de vida nos han enseñado que, pues, en efecto, hemos tenido la capacidad de poder hacer cosas, ¿no? Son estas experiencias las que nos forman. Es aquí donde pues, te pregunto, ¿es necesario los números en cuanto a las ciencias sociales? Esto ya lo iremos viendo poquito a poco. Sin embargo, quiero que te quedes con esa pregunta, si son necesarios estos números o estas estadísticas para estudiarnos a nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque las visiones que después iremos viendo ya darán cuenta de lo que pues realmente estamos estudiando, ¿ok? Que es al ser humano. Es aquí cuando empezamos la discusión y cuando empieza pues toda la clase en realidad, ¿ok? Antes que todo, como en todos los videos vamos a tener un contexto histórico, qué estaba pasando en el mundo, qué era lo que realmente pues nos motivaba en ese momento a hacer lo que ya hacíamos, qué es lo que pues pasaba, ¿no? Este video estará centrado más en qué es lo que pasó, ¿ok? Un periodo histórico que fue fundamental para las ciencias sociales y para la creación de las mismas como formalmente ya las conocemos. Ya les decía, antes en el mundo de las ideas, o bueno, en el mundo de la filosofía, cuando se crea la filosofía y empiezan libros y libros y libros llenos de filosofía y de ideas. Sin embargo, pues por ahí no se había formalizado pues la idea de tener ciencias sociales, la idea de tener pues una economía o la idea de tener pues, por ejemplo, no sé, psicología, ciencia política. Entonces fue cuando empezamos a tener esa inquietud de investigar este tipo de fenómenos, fenómenos que pues se tendrían que atribuir a ciertos campos de conocimiento. Como ya les decía, es aquí donde empieza todo, es donde empieza cómo vamos a ir creciendo en cuanto a las ciencias. Lo que quiero que analices es qué pasó con las ciencias sociales en cuanto a
qué se estaba viviendo, qué es lo que estaba viviendo las personas. Sí, vamos a ver muchísimas cosas y a muchas personas, pero ¿cómo imaginan este tipo de cosas? ¿Cómo imaginan qué es lo que pasaba en este momento? La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías, que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica.
Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela-manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la segunda. Bueno, después de haber visto este pequeño contexto histórico, vamos a ver qué nos dejó, qué es lo que ha dejado para nosotros en este momento y qué es lo que pues empezamos a hacer como un campo de científicos, como científicos no sociales, sino más bien científicos en su palabra, pues normal, científicos. Esto quiere decir que pues empleamos nuevos métodos para poder investigar y ya lo iremos viendo poquito a poco. Podemos encontrar o podemos darnos cuenta que pues fue un gran cambio. En realidad este gran cambio se otorga gracias a que pues muchas de nuestras tecnologías fueron desarrolladas en ese momento. Por ejemplo, en este caso, las ciencias naturales. Las ciencias naturales toman gran parte de esa esencia de, por ejemplo, crear, de explicar al mundo y de sacar verdades. ¿Ok? Recuerden que la idea de las ciencias naturales no era más que sacar verdades que pudiesen explicar al mundo. A su vez, estas verdades daban en sí, pues, mucho progreso, por así decirlo. Un progreso más enfocado a lo mercantil. Si se dan cuenta, en este caso, pues muchas de las actividades humanas fueron reemplazadas por máquinas. ¿Ok? Es como si en algún momento alguien nos despidiera de nuestros propios trabajos porque fuimos reemplazados por una máquina. Y bueno, no, digamos que esta máquina o estas maquinarias no eran simples, sino más bien complicadas, pues el desarrollo tecnológico en ese momento era bastante y en ese momento pues no había como, era el pretexto más rápido para empezar a masificar las cosas y en este caso pues empezar a tener mejores, por así decirlo, productos. Ahora bien, volviendo al tema de las ciencias naturales, la idea de las ciencias naturales era explicar al mundo y darnos esas verdades que ya conocemos.
Sí, si yo tenía un lápiz y provocara que se cae, ¿por qué se cae? ¿No? Darle esa explicación y comprobarla, ¿ok? En específico, las ciencias naturales se enfocan a eso. Ahora bien, ¿qué es lo que en las ciencias naturales o la idea de, por ejemplo, la industrialización o la revolución industrial fue esas profundas transformaciones en las actividades productivas de las sociedades occidentales? Aquí vamos a subrayar esto, actividades productivas. Entonces, ¿qué estábamos reconociendo en ese momento como productivo? ¿Qué era lo productivo o qué es lo productivo incluso para nosotros? Si tomamos en cuenta pues las opiniones de muchas personas, lo productivo es lo que hacemos y lo que tiene en realidad un funcionamiento en el mundo, ¿ok? Si, por ejemplo, nosotros desarrollamos un ensayo, normalmente la gente nos dice o critican esa parte, ¿no? ¿Por qué están desarrollando un ensayo? ¿De qué sirve? Ahora bien, estas actividades, pues, productivas, nos daban cuenta de que, pues, no solo éramos, pues, máquinas, ¿no? A su vez, estas máquinas o las máquinas provocaban que, pues, más cosas se produjeran y mucho, y se masificara en realidad, ¿ok? A lo que quiero llevar es que estas actividades productivas provocaban más desarrollo en la ciencia, ya no era un desarrollo que, pues, podríamos decir intelectual, sino más bien que produjera, que tuviera algo que funcionara dentro del mundo, en este caso máquinas, pues podría haber sido en algún momento herramientas que dijeran esto lo hace más rápido. Ya no eran herramientas rupestres como la que nosotros teníamos para pues hacer de manera agrícola todo, sino más bien era distinto, era diferente. La idea es que pues, nosotros empezáramos a producir de manera masificada, que pues esto nos lo otorgaba la máquina. Que las máquinas eran todo para nosotros en ese caso o en ese momento. Esta masificación o la idea de masificación dio pie a algo bastante importante o algo que pues en realidad a nosotros nos pesa bastante, a problemas sociales, ¿ok? Sin embargo, hasta aquí vamos a limitarnos a hablar de las ciencias naturales, pues las ciencias naturales provocaron pues este tipo de ideologías, ¿no? De ideologías en que todo debe de funcionar de una manera y si no funciona debe de pues tener cierta función o cierta practicidad en la vida social. Por ejemplo, entonces retomemos el ejemplo de formar, no sé, un ensayo. ¿Para qué nos funciona un ensayo? Intelectualmente tiene, pues, una idea en el mundo, tiene una idea de reflexión, de, pues, hacernos sentir, pues, importantes, ¿no? Que nuestra opinión vale. Esa es la idea de un ensayo, opinar acerca de un tema que ya conocemos. Ahora bien, si este ensayo pues solo lo hacemos por satisfacción, pues no sé, nada más la gente se limita a que, por ejemplo, te critique, ¿no? Que critique por qué lo realizas si no te sirve para un 10, por ejemplo, si no te lo pidieron en la escuela, si cosas por el estilo. O por ejemplo, ¿para qué hacer tarea? Una de las cosas, una de las cosas más criticadas dentro de la escuela o por así decirlo de la academia tiene que ver con la tarea. La tarea es algo que pues en realidad a mucha gente le molesta, a mucha gente pues no le encuentra sentido. ¿Y por qué no le encuentra sentido? Porque en realidad pues siempre se hace la pregunta, ¿para qué sirve? Si algo de cierta manera no tiene funcionalidad en el mundo, pues nos provocamos a decir ¿para qué? ¿No? Si por ejemplo este ensayo o el ensayo que estamos a punto de realizar no me va a provocar un 10, ¿para qué lo hago? ¿No? Esa idea de, por ejemplo, tener una actividad productiva que tenga algún sentido, quitarle como la pasión a todo este tipo, e incluso la idea romántica de que algo pues pueda ser para ti, es añadida por las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque pues si no funciona, ¿para qué se hace? Ahora bien, en este caso nos vamos a los principales factores que dieron origen a la revolución industrial, ¿ok? Ahora bien, si se dan cuenta, en este momento estamos pues analizando algunas cosas que pues pasaron en la revolución industrial. Nos vamos a centrar nada más en este tipo de cosas que pasaron en la revolución industrial para que pues en ese momento nos demos una idea de lo que pasaba y que dieron pie al pues el desarrollo de las ciencias sociales e incluso algunas ideologías.
Como ya los vimos, primero hablamos de epistemología, como lo es con el racionalismo y pues el empirismo, perdón. Ahora bien, nos vamos a centrar en otras cosas, ya lo verán, y en esta discusión en que cómo se analiza lo humano. Pero en este momento estamos dándonos cuenta de que existen pues principales factores que dieron origen a la revolución industrial. Las condiciones climáticas, por ejemplo, el mundo estaba cambiando, ya no era el mismo que pues hace 200 años, 300 años. El mundo ya tenía unas condiciones climáticas distintas, pues la industrialización trajo eso. Las industrias pues empezaron a ser más contaminantes, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo de la industria da el pie al desarrollo del comercio y la agricultura. ¿Ok? Ya no éramos pocos, ya éramos bastantes. En ese momento, pues ya necesitamos desarrollar el comercio y el comercio, pues dar pie a otros tipos de necesidades, ¿no? Ya no era la necesidad de poder, pues, estar en tu casa, por ejemplo, sino la necesidad de comodidad que, pues, traía, por ejemplo, la explotación del, del hombre por el hombre. La explotación también fue una base fundamental para el desarrollo de las ciencias sociales. Sin embargo, pues el desarrollo del comercio y la agricultura era muy importante en ese momento. ¿Ok? La estabilidad política, si recuerda muy bien, la estabilidad política era pues algo raro, ¿no? Ya no era la política monárquica que pues decía o nos decían en ese momento que los reyes tenían que gobernarnos, sino más bien ya eran pues personas distintas, ¿no? La idea de democracia ya se empieza a desarrollar de manera exorbitante. El crecimiento demográfico, como ya lo había mencionado, el de población, y el desarrollo de la ciencia. Como les decía, las ciencias naturales no paraban ni en ese momento. Y pues la idea de que funcionaran las cosas, pues trajo consigo bastantes inventos. ¿Ok? Por ejemplo, la ciencia normalmente pues hubiera hecho otro tipo de cosas. Sin embargo, en la industria textil nos da como esta parte que son los hiladores ingleses. Si recuerdan muy bien, un hilador inglés tenía pues muchas dificultades para atender demandas de los tejedores. Ya éramos bastantes. En ese tiempo ya no necesitábamos de pues muchas personas para nosotros satisfacer ciertas necesidades y en este caso el del vestido o bueno, necesidades incluso hasta de herramientas como pues, no sé, pantalones que pues pudiesen funcionar en el trabajo, que duraran más, cosas por así decirlo. John Kay, en este caso, inventa la lanzadera volante que reduce el tiempo de tejido, ¿ok? Y hacía crecer la demanda de hilo. Por lo tanto, no, si se dan cuenta, pues es como una bola de nieve. Esta bola de nieve pues trae consigo bastantes problemas, ¿no? Ya la industria textil ya trajo como la idea del hilo y la demanda del hilo, pues muchos agricultores, pues extrayendo algodón, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces ya era una industria que pues ya estaba en pie. Ahora bien, la industria siderúrgica, perdón, si recuerdan muy bien, todo nace en Gran Bretaña o bueno, en este caso Inglaterra, ¿ok? Cuando empieza a escasear la madera, empezamos a verificar o a ver qué otro combustible nos empieza a ayudar. Pues bien, si bien lo recuerdan, la madera pues es bastante escasa. Entonces, pues en 1710, Abraham Derby halló la forma de utilizar el carbón mineral y transformarlo en coque para emplearlo en la fundición. Si bien lo recuerdan, la industria siderúrgica ayuda a fundir los metales, por ejemplo, ¿ok? Y a formar otro tipo de cosas. Y bueno, en este caso, en ese momento, el uso del carbón se impuso sobre el de la madera por ser más barato y más abundante y ser más calorífico. Es también en este momento en donde pues la idea de industria empieza a crecer y la explotación empieza a ser mucho más visible. ¿Por qué? Porque este es un trabajo, o la industria siderúrgica emplea un trabajo arduo, es un trabajo muy arduo para incluso el hacer armas, todos los metales devienen de esa industria, por ejemplo. Ahora bien, al ser un trabajo arduo, pues presentaba pues, horas laborales bastante amplias, ¿no? Ya no eran horas laborales como lo conocemos ahora. Antes eran mucho más arduas, ya trabajaban los niños, cosas por el estilo. Pero lo veremos en un momento, ¿ok? La máquina de vapor. Este invento es el más importante de todos. ¿Ok? La industria, los inventos anteriores en la industria de hierro no hubieran sido viables sin el apoyo de una fuente de energía, el vapor. El vapor es
una fuente muy necesaria, muy que identifica a la revolución industrial. La máquina de vapor fue muy importante, ¿ok? Aplicado en la industria textil, ¿ok? No solo, bueno, inicialmente fue la industria textil, ¿ok? La máquina motriz, por ejemplo, lo que dio pie a la creación de este, este tipo de ferrocarriles, ¿ok? Los ferrocarriles también fueron muy importantes para no solo transportarnos, sino transportar otro tipo de elementos. Los agricultores pues sacaban cosas de la tierra. Este tipo de cosas era transportada en, pues por ejemplo, ferrocarriles. Miles de millones de vías se pusieron a lo largo del mundo y en este caso en Occidente. Y bueno, transforma radicalmente las actividades productivas. Esto quiere decir que pues empieza una actividad distinta, ¿ok? Ahora bien, lo que quiero dejar en claro es qué se hacía con las ciencias naturales, pero de dónde viene esta ideología. Si bien recordamos, el racionalismo y el empirismo eran cuestiones distintas o diferentes. Ahora bien, por así decirlo, si juntamos el racionalismo y el empirismo, pues formamos algo distinto, ¿no? Ya tomamos cosas buenas, o sea, por ejemplo, que la experiencia pues tiene algo que ver con este tipo de cosas y que se usa la razón o entidades lógicas para poder estudiar pues diferentes fenómenos. Ok, hablar de positivismo o bueno, hablar de que distintas corrientes del pensamiento o modos de pensamiento en ese momento es hablar de muchas teorías, por ejemplo, ya lo dije, en este caso se toma el racionalismo y el empirismo y de cierta manera pues toma este tipo de cosas, pues por ejemplo, las ideas lógicas que puede emplear el racionalismo y la empiria, o sea, la experiencia. Hay que experimentar, por ejemplo, la idea de experimentar la toma del empirismo, ¿ok? Y bueno, en este caso forman el positivismo, una positividad. En este caso ya lo hablaremos después, pero Auguste Comte fue quien provoca el positivismo y ve al positivismo de una manera distinta, ¿no? Ya no era una filosofía que se encargaba de, pues, hablar de incluso pues cambios sociales o cosas parecidas, sino más bien de otra manera, pues alentar a la sociedad a que hiciera nuevos cambios y el positivismo emplea pues incluso el método de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, perdón, para que pues empezar a producir nuevos conocimientos. En este caso, eh, el positivismo tiene una técnica de investigación, la investigación cuantitativa, ¿ok? Si nos damos cuenta que viene, nos permite a través de las matemáticas y la estadística conocer la realidad social. Eso quiere decir que nosotros interpretábamos la realidad social a través de, pues, lo cuantitativo, las matemáticas o la estadística. A eso se refiere con cuantitativo. Son técnicas que aparentemente son las ideales para las ciencias naturales, pero se aplican también en las ciencias sociales. Esto es básicamente la esencia del positivismo. ¿Ok? La idea es aplicar, pues, las matemáticas y traducirnos como matemático algo que pues se produce socialmente, pero ya lo veremos en su momento. ¿Ok? Ya teniendo en cuenta qué es lo que estudiaban las ciencias naturales o qué es lo que hacían las ciencias naturales en la revolución industrial, pues tenemos aquí a las ciencias sociales. Las ciencias sociales, pues como tal, no estaban tan formalmente distinguidas en ese momento. Las ciencias sociales no eran más que, pues, ideas, ¿no? Ideas que lanzábamos, pues, realmente acerca de lo que veíamos. No era formalmente algo que podíamos decir que pasaba. Pues el desarrollo de las ciencias sociales fue provocado por diferentes movimientos sociales, valga la redundancia. ¿Ok? En este caso, el parteaguas de todo fue la revolución industrial. ¿Ok? A pesar de que la revolución industrial fue algo que empezó como pues un movimiento que hacía que avanzara la sociedad, también hubo algunos problemas. Ya lo dije, la industrialización estaba en su auge. Industrializar todo, poner máquinas en vez de todo, en vez de, por ejemplo, no sé, humanos, pues hacía que la revolución industrial fuera caracterizada. Sin embargo, pues había, como ya se los dije, un pequeño problema, los problemas sociales. Al momento de tener pues estas máquinas,
pues la gente que trabajaba, pues trabajaba más arduo. ¿Para qué? Para mantener las máquinas a flote, para que las máquinas pues funcionaran y hicieran su trabajo y pues las máquinas que no se hubiesen inventado pues las reemplazara el humano. ¿Ok? No sé, esto de pequeños detallitos, cosas parecidas. Esos detalles empezaron a fungir dentro de las sociedades que pues en este caso dejaba la agricultura, muchos de ellos, o porque las grandes ciudades empezaron a ser como ahora las conocemos y empezaron a ser de diferente manera. Ahora, el hecho de que fueran de diferente manera o las ciencias naturales provocaran eso, las ciencias sociales se enfocó en algo distinto, en saber por qué está pasando lo que está pasando, por qué estamos como estamos. La idea de las ciencias sociales era incluso poder explicar este tipo de fenómenos y tratar de evitarlos. Si bien las ciencias naturales querían el progreso, las ciencias sociales querían el progreso, pero socialmente hablando, el progreso humano. Ahora bien, em, en este caso, la idea la revolución industrial se caracteriza por la sustitución de la sociedad estamental por la sociedad de clases, ¿ok? Ya no éramos de estatus, sino más bien de clase, en la que pues, la clase social estaba determinada por los bienes materiales. Esto quería decir que entre más tuviera, y más hablando de pues bienes materiales, más pues podrías participar dentro de la sociedad. Ahora bien, si lo recuerdan aquí, pues la nobleza perdió su antiguo protagonismo. Ya no eran pues los nobles quienes pues se les atribuía o recuerdan. En ese caso, los nobles eran quienes tenían dinero, pero por sus familias, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo era hijo del rey, yo podría tener dinero y poder al mismo tiempo. O, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Pues tenía bastante poder y dinero. Ahora bien, esto se empieza a dividir. ¿Por qué? Porque la burguesía con sus riquezas se fue imponiendo socialmente hasta llegar y reclamar el poder político. ¿Ok? La burguesía empieza a ser distinta. Ya los que tienen poder, pues ya no son la gente que, o familias que pues provienen de otras familias o de un linaje. Ya proviene de distintas maneras, ya proviene del que ya tiene más dinero. ¿Ok? Ahora bien, el hecho de que tuviera dinero no quería decir que también gobernara bien o que proviniera de una familia bastante, pues, de mayor poder. No, por todo lo contrario, ¿no? Esto implicó, pues, decisiones políticas distintas e incluso, pues, ideas distintas acerca del poder. Ahora bien, la burguesía, en este caso, la vamos a definir como la gente que tiene todos los medios para poder explotar al otro, ¿ok? En este caso, los medios de producción. Los medios de producción eran muy importantes en este momento. ¿Por qué? Porque hacían de cuenta que, pues, ellos lo que hacían era rentar sus máquinas para que los demás pudiesen poner o pudiesen tener trabajos, por ejemplo. Ahora bien, al tener tus medios de producción o al tener estos medios de producción, lo que hacían era pues, rentar estas máquinas, ¿no? Es como típicamente cuando vamos como con una empresa a trabajar. Nosotros no somos quienes tienen, pues, por ejemplo, las computadoras donde nos sentamos, las sillas, no pagamos esa luz. Entonces, quien goza de esos medios de producción o incluso hasta los materiales, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un área como de oficinas, no tenemos como el espacio, el lugar, pues no podemos hacer como bastantes cosas. Es como trabajar así. Yo voy con un jefe, el cual me dice qué hacer. No necesariamente mi jefe es el dueño de medios de producción, sino más bien él es otro subordinado de pues esa pequeña organización. Y pues el dueño de jefe de producción es más, muy rara vez lo vemos, ¿no? Es quien pues posee todo, de él son todas las cosas que se encuentran ahí, por ejemplo, el edificio e incluso hasta el internet, ¿no? Si es que hablamos de grandes, o ricos y poderosos. Ahora bien, la burguesía, esos son los burgueses. La burguesía son parte fundamental de, pues, incluso el sistema económico en el que vivimos ahora. Pero esto lo hablaremos después. Ahora bien, en este caso, la burguesía desplazó definitivamente a la nobleza terrateniente. Esto quiere decir que ya, de repente un día, el rey ya no era tan válido
como el burgués. El burgués, como tenía el medio de producción y él producía tanta riqueza, la cual no se le podía quitar por ningún motivo porque producía demasiado y él sabía cómo producida, pues no había poder que lo detuviera. ¿Ok? Ahora bien, su situación de privilegio social, y hablemos de privilegio como algo bastante interesante, pues, ¿quién de nosotros no ha gozado con un privilegio, por ejemplo? ¿Ok? Llamemos privilegio a las ventajas que tenemos socialmente hablando. Privilegio social. Y se basó fundamentalmente en la fortuna y no en el origen o la sangre. En este caso, pues, como saben, los reinados, todo este tipo de cosas, funcionan a través de la sangre, a través de los reinados. Yo reino, yo tengo el poder, yo puedo incluso dominar otros campos, ¿no? Otros espacios territoriales. Así se formaron muchas de las civilizaciones actuales, por ejemplo. ¿Ok? En este caso, los empresarios obtenían grandes riquezas y no solo venían de productos y compitiendo, sino pagando bajos precios por la fuerza de trabajo aportada. En este caso, pagando bajos pues precios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho trabajos que eran tan grandes y nos pagan tan poco, ¿no? La idea es que ellos también pues lo hacían, ¿ok? Pero de cierta manera más exagerado, ¿ok? Eran mucho más exagerados los precios y pues en realidad eran ridículamente menos, ¿ok? Por lo que hacían, realmente pues los trabajos abarcaban grandes jornadas e incluso lo que hacían con los obreros era pues ponerles o no sé, llegar y ponerles altas horas de trabajo e incluso adeudarlos. Esa es la palabra exacta. Adeudarlos con ese tipo de cosas. ¿Con qué? Con más trabajo. ¿Ok? Yo te presto más dinero, pero tú trabájame más horas. Entonces, pues cosas por así fueron pues descubiertas en ese momento y era lo que pasaba en ese momento socialmente hablando. ¿Ok? Ahora bien, la otra clase surgida en este momento, hablemos ya no de los burgueses, sino del proletariado. El proletariado es el que, pues aparece en Europa, no como tal, dirigiéndose así como nosotros somos el proletariado, no. El proletariado es una definición dentro del marxismo, pero nos ayuda a explicar este tipo de causas sociales, ¿ok? Es como les decía, poco a poco vamos a ir viendo definiciones que realmente no conocemos al principio, pero estas definiciones nos ayudan a definir efectivamente, y como su nombre lo dice, este tipo de problemas, este tipo de eh, fenómenos que pasan en nuestro día a día incluso, ¿ok? Ahora bien, como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica, lo que hacían era grandes ciudades. Lo que pasa con los agrícolas es que ya no tenían las tierras y pues empiezan a mudar a las grandes sociedades o bueno, a las grandes ciudades, perdón, para que pues ellos puedan trabajar, conseguir algo y poder conseguir para comer. Ahora bien, se produjo un éxodo masivo del campo hacia las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en un obrero industrial. El obrero pues era caracterizado por ser mal pagado y trabajar en la industria. Y bueno, en este caso por pues, tener altas horas de trabajo. Y bueno, eran obreros que no poseían más fortuna que su salario. O sea, hace que su salario era que definía quiénes eran. Es por eso que son obreros. Si no tiene los medios de producción, no es un pues burgués, sino más bien un obrero. Es como, no sé, mucha gente que cree que es jefe dentro de una empresa. No por ser jefe, no quiere decir que dejes de ser obrero. No por ser incluso, no sé, supervisor, no quiere decir que dejes de ser obrero. ¿Ok? Estás trabajando para alguien. Sabemos que un burgués o un jefe, o bueno, un director, cosas así, no dejan de ser obreros. Sin embargo, quiere decir que la escala o la jerarquía, pues ellos ocupan un lugar más arriba. Pero el que tiene los medios de producción, o sea, el dueño, que realmente es el dueño, no el asociado, sino el dueño, es quien tiene los medios de producción, al cual se le puede llamar el burgués. Quienes trabajan para el burgués son obreros, nadie más. Ahora bien, en este caso surge, pues, a diferencia de la idea de, por ejemplo, Auguste Comte, surge otra idea que no es más que el antipositivismo. Sí, vemos que el positivismo tiene una idea muy buena para que pues empiece a conocerse qué es lo que pasa, cómo es qué es lo que pasa en el mundo y desarrolla pues estas ciencias naturales, ¿no? Y quiere traer el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, como explicando todo bajo términos lógico-matemáticos, ¿ok? Es muy posible saberlo,
O bueno, está caracterizado por tener términos como 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. La idea es que este es un término matemático. Sin embargo, esto es como comprobación científica. Si nosotros comprobamos científicamente, por ejemplo, 8 de cada 10 mexicanos prefieren la cumbia, ¿ok? Este tipo de términos y este tipo de, pues, afirmaciones llegan a través de un campo ideológico bastante amplio o, pues, de una investigación amplia, ¿no? Ahora bien, remitimos al actuar humano a un número. Eso es a lo que quiero llegar. Nosotros remitimos, es la idea del positivismo, que se remite a una idea o a ideas lógicas y pasa de ser lógico a ser matemático. Ahora bien, el antipositivismo proponía una seria crítica. Recuerden, como se los dije al principio, la idea del positivismo es criticar, o bueno, la idea de nuevas ideologías es criticar, por ejemplo. Y no ser criticones es decir, esa persona está gorda, ese está flaco, ese está feo, cosas así, sino más bien criticar una crítica constructiva. En este caso, paradigmas del conocimiento, fenómenos del conocimiento, que se concibiera a la ciencia como algo dinámico, al igual que la concepción acerca de la naturaleza, lo que tal vez ponía en entredicho lo que los aparatos ideológicos habían apoyado durante siglos. Ahora bien, el antipositivismo quiere reconocer al humano como tal, como humano, no como máquina. El positivismo decía que pues nos gobernábamos a través de leyes lógicas. Sí, pero el hecho de que yo tenga, o bueno, que actuemos casi de la misma manera, o que, por ejemplo, pues nos comportemos de la misma manera en una fiesta, no quiere decir que pues pensamos realmente igual. ¿Ok? A lo que quiero llegar es que aquí en el antipositivismo reconocemos a lo humano, como precisamente es. Es pues esa persona que tiene un actuar que pues ya lo vimos en en las primeras clases, que es que es una persona que tiene voluntad propia. Es por ello que pues nosotros empezamos como a darle explicaciones al positivismo o al antipositivismo. Ahora bien, el antipositivismo, ciencias sociales, ¿ok? Está caracterizado por la pertinencia de este enfoque, ¿ok? Perdón, la pertinencia de este enfoque también pudiésemos fundamentarla con respuestas a algunas de estas interrogantes. ¿Cuál es el criterio de la verdad? ¿Ok? Si nosotros nos remitimos a lo que es la verdad, ¿qué es la verdad? En realidad existe una verdad, es posible incluso tener una verdad pues en realidad, si lo vemos de esta manera o desde el antipositivismo, no hay una verdad. No podemos decir que algo es verdad. Es más, podemos criticar incluso la verdad. Podemos decir que la verdad, pues no tiene sentido si la vemos desde otro lado o desde otro punto de vista. Bien dicen, los problemas que nosotros tenemos tienen dos versiones, la tuya y la mía. En este caso, si nosotros llegamos a tener un problema, pues tú vas a explicar una versión, yo voy a explicar otra versión. ¿Por qué? Porque son dos identidades y pensamos diferente. El pensar diferente no quiere decir que esté mal, sino más bien que somos personas y que podemos pensar de acuerdo con ideas de otros, pero no quiere decir que sean las mismas. Ahora bien, perdón, en este caso es posible conocer la realidad objetiva. Es una pregunta bastante seria. ¿Es posible conocer la realidad objetiva? Lo que quiere decir el positivismo es que existe una realidad objetiva, que esta realidad objetiva no puede ser pues cambiada, quitada, pero si existiera una realidad objetiva, existe todo lo real para nosotros, o sea, que todos vemos lo mismo en realidad, lo cual es muy diferente, ¿no? En el antipositivismo, pues la realidad objetiva no existe, existe una realidad subjetiva que es distinto, ¿ok? Yo puedo percibir cosas y eso no quiere decir que esas cosas tú las percibas, por ejemplo, ¿ok? Si tú percibes cosas distintas a mí, no quiere decir que tú estés mal o quiere decir que yo esté mal. Sin embargo, son son fundamentales para entender diversos tipos de cosas, ¿ok? En este caso, nosotros podemos concebir la idea o el ejemplo normal es un árbol, ¿ok? En este caso, si yo percibo un árbol, yo puedo pensar en un bonsai,
pero tú puedes pensar en un pino, por ejemplo, ¿ok? Si se da a entender esta parte, pues la realidad objetiva quiere decir que la realidad es una, ¿ok? Y la realidad subjetiva que pues cada quien tiene su propia percepción de la realidad. Ahora bien, lo más importante, ¿qué es? ¿La teoría o los hechos? En efecto, pues nos pasamos al positivismo. La idea de la teoría es fundamental para nosotros describir los hechos naturales, lo que pasa en el mundo. La idea de tomar los hechos, o por ejemplo, estos hechos que pues vienen siendo información para que nosotros podamos incluso pues decirlas, ¿no? Estos hechos ayudan a poder decir si algo es correcto o incorrecto, ¿ok? Y bueno, en este caso, investigación cuantitativa y cualitativa. Pues ya vemos que es investigación cuantitativa, ¿no? Tomar el método de los lógico-matemáticos, como ya les decía, 8 de cada 10 mexicanos prefieren la cumbia, ¿ok? Pero si nos vamos a lo cualitativo, que es la parte contraria, que reconoce incluso si nosotros tenemos, o bueno, que tenemos humanidad, que no somos pues tampoco cifras o números, ¿ok? Podemos tener un número de empleado, ¿no? Pero eso no quiere decir que pues en realidad somos ese número. Ahora bien, en la investigación cualitativa toma a las ideas, a la voluntad, a distintos métodos para conseguir o decir que el humano es humano, ¿no? No podemos decir que un humano no es humano porque no trae cosas que pues podemos atribuirle a un humano, por ejemplo. Es bastante fundamental este hecho porque pues de aquí vienen bastantes ideas para la investigación cualitativa. Ustedes dirán, pues, ¿qué es la investigación cualitativa? Estudiar al humano. Estudiar al humano desde, pues, sus puntos de vista humanos. ¿Ok? No es lo mismo, por ejemplo, sacar estadísticas de la obesidad a sacar estadísticas del por qué alguien es obeso. ¿Ok? Si nosotros podemos sacar estadísticas de la obesidad, por ejemplo, podemos decir que la obesidad es algo que deviene pues del niño, ¿no? Y la obesidad puede culpar a los papás por no haber educado bien a sus hijos. Pero, por ejemplo, si nos vamos desde la investigación cualitativa, podemos preguntarle a una persona con sobrepeso por qué tiene sobrepeso. Y muchas de las personas pueden llegar a contestar, tengo sobrepeso porque mis papás desde chico pues trabajaban bastante, ellos no tenían tiempo para pues cocinarme algo sano y pues realmente compraban algo que estuviera en la inmediatez, en la tienda. Dos pueden decir, no, la verdad es que soy obeso porque pues desarrollé una enfermedad a través de un asalto que tuve dentro de una micro y bueno, eso me dañó pues la tiroides y cosas por el estilo. Tres, puede haber no sé, yo desarrollé pues la obesidad, puesto que pues tengo muchas horas en el trabajo, no me da tiempo para comer y no como como a deshoras, perdón. Y en este caso empezamos a formar o a formular este tipo de ideas, ¿ok? La investigación cualitativa nos da un parteaguas para decidir pues la humanidad del otro, de decir qué es lo que pasa con el otro, ¿no? Y es ahí, es muy importante para pues, las ciencias sociales, para nosotros entender qué es lo que pasa, la historia de vida del otro. Después de haber visto todo esto, o bueno, nos queda la reflexión del positivismo y del antipositivismo. Recordemos, el antipositivismo es más una crítica a cómo estudiar las ciencias sociales y de ahí partir desde una idea fundamental que es el humano, ¿no? Ya no es como la relación lógica, porque a pesar de que tenemos relaciones lógicas, no quiere decir que actuemos de la misma manera. El que pues seamos personas diferentes pues nos hacía hacer cosas distintas, ¿ok? Por ejemplo, tú y yo no estamos haciendo lo mismo en este momento, ¿ok? Sin embargo, estamos reflexionando y lo estamos reflexionando de diferente manera. Tal vez tú lo estés reflexionando de distinta manera, pero a lo que quiero llegar es que en efecto, al ser ideas distintas, no quiere decir que son pues peleadas, sino más bien lo que busca es un beneficio y encontrar un método para poder pues hacer ciencia,
¿ok? Recordemos que la ciencia es fundamental para que nosotros empecemos a poder pues transmitir verdades, ¿no? Y hechos. Ahora bien, este es el final de la clase. Muchas gracias por haber visto este video y bueno, nos seguiremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.